Padre Celestial que estás en los cielos, bendecimos y exaltamos tu nombre que es eterno y glorioso, tu nombre que es el deseo de nuestra alma. Y podemos decir como cantaban los hermanos, como cantábamos esta alabanza, que en Jesús fuerte soy, que solo Él es mi sostén. Sobre la tempestad, Él es fiel. Estamos de pie aquí, Señor, por tu poder, por tu gracia y por tu bondad. Y queremos pedirte que hables a tu pueblo a través de tu Santo Espíritu y de tu palabra y a través de tu siervo, para edificación de tu iglesia y salvación de los pecadores que todavía no han venido al conocimiento de la verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Muchas gracias, pueden sentarse. Vamos a ir a Efesios, solamente el verso número 1 del capítulo número 4. Efesios, capítulo 4, versículo número 1. Efesios, capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra de Dios: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Probablemente algunos de ustedes o muchos de ustedes han escuchado una frase que tiene años y años y años de haberse pronunciado. Esta frase es la siguiente: la mujer del César no solo tiene que serlo, sino parecerlo. La mujer del César, es decir, del emperador romano, no solo tiene que serlo, no solo tiene que ser mujer del César, sino también parecer la mujer del César. Esta expresión se ha hecho lapidaria, se ha hecho famosa, cuando se quiere enfatizar el hecho de que una mujer tiene que ser fiel a su esposo, que no solamente ella ostenta una posición, sino que además debe de honrar esa posición con su conducta. Pocos de nosotros sabemos el origen de esta expresión. La mujer del César no solo tiene que serlo, sino parecerlo. Se atribuye a que fue pronunciada, pero en otra modalidad, por el emperador Julio César. Se le atribuye la frase: la mujer del César debe estar por encima de toda sospecha. Y esta historia, la historia de esta expresión, se remonta a una mujer llamada Pompeya, que incluso luego una ciudad recibió el nombre de esta mujer. Y Pompeya era una de las 3 esposas de Julio César, una de las esposas que tuvo a lo largo de su vida, quizás la menos conocida de ellas. En el año 62 antes de Cristo, es decir, más de 2000 años atrás, Roma se recuperaba de la conjuración de Catilina, siendo Julio César pontífice máximo. Su esposa Pompeya organizó la tradicional reunión de primeros de diciembre de las mujeres más relevantes e importantes de la sociedad romana. Allí asistieron sacerdotisas, allí confluyeron esposas de los políticos más influyentes. Se dieron cita para rendir culto a la fertilidad, y los varones no podían asistir a esa reunión de mujeres. Pero un joven llamado Publio Clodio Pulcro logró introducirse en la femenina fiesta con una túnica de largas mangas, de velo, se puso un velo y una banda en el pecho. O sea, prácticamente se disfrazó de mujer.
y de esa manera se coló en la reunión. Pero al comenzar a hablar, su voz grave lo delató. Siendo expulsado por el grupo de mujeres congregadas allí. Inmediatamente comenzaron a diseminarse una serie de rumores que comenzaron a correr por toda Roma, difundiendo la idea de que Publio Clodio tenía la intención de seducir a Pompeya, es decir, de atraerla, enamorándola, y Pompeya era la esposa de Julio César. Aunque la esposa de Julio César nada tuvo que ver con la intención de este hombre, de Publio Clodio, Julio César decidió divorciarse de ella para alejar cualquier vestigio de duda acerca de su fidelidad. Y de ahí entonces vino la frase que supuestamente él pronunció diciendo que la mujer del César debe estar por encima de toda sospecha. Y luego esa frase se fue transformando en la imaginería popular para decir que la mujer del César no solo tiene que serlo, sino también parecerlo. Mis amados hermanos y amigos, este texto de la palabra de Dios nos está diciendo algo parecido. Pero no de una manera injusta, no como la decisión injusta que tomó Julio César de separarse y divorciarse de Pompeya, sino que Dios nos está hablando a través de este texto para que nosotros vivamos a la altura de nuestro llamamiento, para que nuestra posición vaya en consonancia con la práctica, o para que la práctica en la vida diaria del creyente vaya en armonía y vaya a la altura del llamamiento que hemos recibido. En otras palabras, ya que somos cristianos, vivamos como cristianos. Y yo quisiera que nosotros veamos este texto de la palabra de Dios, tomando las frases que aparecen en el versículo número 1, las tres principales frases que aparecen en el versículo número 1, y veamos tres enfoques de esta verdad. La primera parte del texto dice: yo pues preso en el Señor. La otra parte importante del texto señala a aquellas personas a las cuales se les ruega. Dice: yo pues preso en el Señor os ruego. Es decir, a vosotros ruego, a vosotros exhorto. Y la tercera frase tiene que ver con la exhortación del ruego, el llamado del ruego, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Así que el primer pensamiento que quisiéramos que veamos en esta mañana es que el que hace el llamado es Dios. El que hace este llamado a que vivamos como es digno de la vocación con que hemos sido llamados es Dios. Aunque en el texto original es Pablo el que está hablando, es Pablo el que está rogando, es Pablo el que nos está exhortando, debemos entender que en el telón de fondo está Dios hablando a su pueblo. Está Dios exhortando a los creyentes de Éfeso. Y está Dios llamándonos a que nosotros asumamos esa vida que se corresponde con el llamamiento que hemos recibido. Así que tenemos que ver a Dios haciéndonos esta exhortación. Podríamos decir: yo, Dios, les exhorto a que anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En primer lugar, este es un llamado personal, un llamamiento personal. El texto enfáticamente dice: yo pues preso en el Señor os ruego. Esto no puede quizás notarse en las traducciones en español, pero en el texto, tal y como Pablo le escribió, hay un enfático ego, es decir, un yo. Porque Pablo pudo haber dicho: yo pues preso en el, preso en el Señor, exhorto a que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pero agregar el yo está enfatizando el hecho
de que Dios coloca su firma para hacernos a entender la importancia de su llamado. Es un yo enfático porque es un llamado personal que Dios nos hace. Segundo, es un llamado amoroso. Ese llamado que Dios nos hace, mis estimados creyentes, a vivir como cristianos, a vivir a la altura de nuestro llamamiento, es un llamado que brota del corazón de Dios. Es un llamado que brota del amor de nuestro Padre Celestial. Por ejemplo, cuando Pablo escribe a Filemón, en la carta a Filemón, dice que aunque él tenía libertad en Cristo para ordenarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y además de esto, prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. El llamado que Dios hace a la iglesia para que asuma la enorme tarea de vivir a la altura de su llamamiento es un llamado, es una apelación que brota del amor de Dios hacia su pueblo. Pero también es un llamado consecuente, es un llamado consecuente. Noten lo que dice el versículo número 1 cuando dice yo pues preso en el Señor. Y esta conjunción pues lo que hace es relacionar, conectar lo que ha dicho anteriormente en todos los capítulos anteriores, desde el capítulo número 1 hasta el capítulo número 3, en relación a la posición y a la bendición que tenemos en Cristo. Por eso la primera parte de la carta a los Efesios, como enseñábamos al principio de esta serie, de esta carta, el pensamiento principal es: bendice al Dios que nos ha bendecido en Cristo. Y entonces ahora la exhortación es a que vivamos de manera digna de aquel que nos bendijo en Cristo. Es un llamado consecuente. Como dice Warren Wiersbe, lo que se cree determina el comportamiento. Así que todo lo que ha dicho el apóstol Pablo anteriormente acerca de nuestra realidad en Cristo, de nuestra posición en Cristo, todo lo que ha dicho se convierte en el fundamento, se convierte en la base de la exhortación a que la iglesia y a que cada creyente viva a la altura de su llamamiento celestial. Hay gente que dice: háblame de la ética, háblame de la conducta. El cristiano se relaciona sobre todo con vivir una vida agradable. No me hables de doctrina. Pero mis hermanos, mis amados hermanos, esto no puede ser así. No podemos divorciar la doctrina de la exhortación, porque ambas forman parte de un conjunto en el cual Dios es el centro y la gloria de Dios es la meta. Es un llamado consecuente. Puesto que Dios nos ha salvado, porque Dios nos ha dado en Cristo toda bendición espiritual en los lugares celestiales, porque Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, porque Dios nos destinó a ser hechos hijos de Él, adoptados como hijos de Él, porque Dios nos ha hecho aceptos en Cristo, porque en Él tenemos redención por su sangre, porque en Él tenemos el perdón de pecados, porque en Él tenemos también la iluminación necesaria para comprender el propósito de Dios, porque en Él hemos alcanzado herencia, porque en Él hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, y porque en Cristo hemos sido resucitados juntamente con Él, y hemos sido sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, y porque Dios ha formado un pueblo formado de judíos y gentiles, y ha derribado la pared intermedia de separación, y ha abolido en su carne las enemistades, los mandamientos que nos separaban de Dios, y ha creado en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. En razón de eso, dice la palabra de Dios, vivid de manera digna del llamamiento con que fuisteis llamados. Es un llamado con autoridad. Porque cuando Pablo dice: yo pues preso en el Señor os ruego, este ruego no es solamente algo que apela al amor de Dios, sino también algo que nos da a entender que es un llamado con autoridad. Es un llamado que nosotros debemos de acatar, es un llamado que nosotros
debemos de obedecer. Y el llamado se hace en el Señor. El texto dice, yo pues preso en el Señor, preso en el Señor. Así que aunque Pablo estaba preso por Roma, por el emperador romano, por el imperio romano, él estaba preso en Cristo. En el capítulo número 3, versículo número 1 dice Pablo, por esta causa yo prisionero de Cristo Jesús. Así que él veía este encarcelamiento como una parte fundamental de su ministerio, como parte de la identificación que él tenía con Cristo, y porque él estaba en Cristo, él veía ese apresamiento, ese encarcelamiento en el Señor. Nosotros debemos ver todas las cosas de la vida, todas las cosas que nos suceden, las buenas y las malas, las agradables y las no agradables, las alegres y las felices. Todo debemos verlo en Cristo, si realmente nosotros estamos haciendo su voluntad. Samuel Pérez Millos, hablando de esta frase de en el Señor, yo pues preso en el Señor, dice lo siguiente: Pablo estaba en él, es decir, Pablo estaba en Cristo. Por tanto, toda su vida se desenvolvía en él, se desenvolvía en Cristo. Y llamo la atención también, estimados hermanos, estimados amigos, a esta parte cuando Pablo dice, yo pues preso, ¿en quién? En el Señor. La palabra Señor aparece en la carta a los Efesios 26 veces. 26 veces. 6 veces aparece en los primeros 3 capítulos y 20 veces aparece en la segunda parte de Efesios, capítulos 4 al 6. La idea es que la conducta cristiana, que el comportamiento cristiano y que la vida de obediencia del cristiano debe hacerse en reconocimiento del señorío de Cristo. Todo llamado en las Sagradas Escrituras a vivir a la luz de nuestro llamamiento, todo llamado ético a comportarnos de manera digna, cada mandamiento en las Sagradas Escrituras se hacen porque Cristo es nuestro Señor. Porque a Él le debemos obediencia y porque Él ha sido constituido Señor de todas las cosas. El segundo pensamiento que se desprende del versículo número 1 tiene que ver con que el que hace el llamado, o el llamado más bien, lo hace Dios a nosotros. El llamado lo hace Dios a nosotros. Dice el texto, yo pues preso en el Señor os ruego. Y el os lo podemos traducir en buen dominicano, les ruego, a ustedes. A ustedes yo les ruego. ¿Y quiénes son esos ustedes? ¿Quiénes son esos vosotros? Bueno, son personas que, como dice el texto anteriormente, estaban muertas en sus delitos y pecados, estaban siguiendo la corriente de este siglo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y que vivíamos en los deseos de nuestra carne en otro tiempo, haciendo la voluntad de la carne, los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero el gran cambio comienza a partir del versículo número 4 del capítulo 2, cuando dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En otras palabras, Dios no llama al inconverso a comportarse como cristianos. No podemos exigir ni esperar nada de ellos en ese sentido. No podemos exigir a un no cristiano que se comporte como cristiano, porque solamente los cristianos podemos comportarnos como cristianos. El llamado es a nosotros, su pueblo. Y este es un llamado
que Dios lo hace por su gracia. Notemos cómo dice el versículo al final, que andemos como es digno de la vocación, del llamamiento con que fuimos llamados. Y el verbo llamados implica que hay alguien que llama y nosotros respondemos. Es un llamado basado en la gracia divina. Pablo, escribiendo a los creyentes de Galacia, les dice: yo estoy asombrado, estoy maravillado, estoy admirado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Así que, mis amados hermanos, es un llamado de gracia. Es un llamado donde nosotros solamente hemos puesto nuestra debilidad y nuestra necesidad, y donde Cristo, por su misericordia y por su amor, nos ha hecho aceptos de una vez y para siempre. Es un llamado de gracia. No lo merecemos, pero Dios lo hizo porque su corazón se vio movido a hacerlo. Es un llamado eficaz. Romanos capítulo 8, versículos 29 al 30, luego de haber dicho en el versículo número 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Luego continúa el apóstol Pablo diciendo: porque a los que antes conoció, los que de antemano conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene yo no le echo fuera. Es un llamado también que Dios hace sin importar nuestra condición socioeconómica, nuestro origen racial o nuestras acciones. 1 Corintios capítulo número 1, versículo número 26, Pablo señala el hecho de que Dios nos ha llamado no siendo nada. Dice: mirad vuestro llamamiento, no soy muchos ricos, no soy muchos fuertes, no soy muchos sabios según la carne, sino que a lo pobre escogió Dios para avergonzar a los ricos, y a lo débil escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y a lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, sino que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Nuestra gloria está en la cruz y en Cristo nuestro Salvador. No toma en cuenta nuestras acciones. Es un llamado también a la comunión con nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios capítulo 1, versículo 9. Y es un llamado orientado hacia una esperanza futura. Dice en el capítulo número 1, versículo 18 de la carta a los Efesios. Pablo está orando allí por los hermanos. Y él pide lo siguiente: que Dios alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. Hermanos, Dios nos ha llamado a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y el cristiano solamente tiene una sola esperanza. Dice el versículo 4 del capítulo número 4: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Así que el llamado es hecho a la iglesia. El llamado es hecho a cada creyente. En tercer lugar, el llamado que Dios nos hace, el llamado que Dios te hace, mi amado hermano, es a vivir de una manera digna de nuestro llamamiento. Una vez más, el versículo número 1 del capítulo 4 de la carta a los Efesios. Yo pues, preso en el Señor, ese es el que hace el ruego. Os ruego, esas son las personas a las que se le hace el ruego. ¿Y qué ruega? Dice que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados.
El verbo andar es un verbo clave en la segunda parte de la carta, capítulos 4 al capítulo número 6. Somos llamados a vivir a la altura de nuestro llamamiento, somos llamados a una vida diferente, somos llamados a andar en amor, somos llamados a andar en luz, somos llamados a andar de manera sabia. ¿Y cómo era nuestro andar pasado? Bueno, dice el versículo 2 del capítulo número 2, luego de haber dicho que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y luego dice el versículo número 2, hablando de nuestros delitos y pecados, en los cuales, es decir, en los delitos y pecados, anduvisteis en otro tiempo. La manera de vida, el estilo de vida de la iglesia, de cada uno de nosotros antes de vivir la vida de fe, antes de ser cristianos, era andar en nuestros delitos y pecados como nuestro ambiente de vida, en el cual nosotros vivíamos constantemente, permanentemente, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera entre los hijos de desobediencia. Ahora, en la nueva vida, el propósito es que nosotros andemos en buenas obras. Dice el versículo número 10, que nos lo sabemos bien, luego de haber hablado de que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y que esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios, que no es por obra para que nadie se gloríe. Entonces dice el versículo número 10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y esas buenas obras son las que Él va a comenzar a mencionar desde el versículo número 1 del capítulo número 4. Cuando Pablo dirige su primera correspondencia, su primera carta a los creyentes de Tesalónica, él hace memoria de su ministerio original cuando él les predicó por primera vez la palabra de Dios durante varias semanas. ¿Y qué era lo que Pablo les exhortaba? ¿Qué era lo que Pablo les combinaba a hacer? Dice el capítulo 2, versículo 11 al final y versículo número 12, que ellos les exhortaban y les consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. ¿Cómo debe ser la conducta del creyente? Digna de Dios, digna de Dios. Porque hermanos, lo que está en juego cuando nosotros nos comportamos mal o cuando nosotros no vivimos a la altura de ese llamamiento, lo que está en juego es el honor de Dios, es la gloria de Dios. Ahora yo quisiera que nosotros consideremos en cuanto a este verbo andar o vivir o caminar, que nos señala la conducta apropiada del cristiano, que este llamado a vivir de esa manera, a andar de esa manera digna de la vocación con que hemos sido llamados, implica la idea de que nosotros somos responsables delante de Dios. Somos responsables. Tenemos que responder apropiadamente a nuestro llamado celestial. Hay un comentarista llamado Klyne Snodgrass que establece un balance muy interesante y muy necesario para cada uno de nosotros, enfatizando el hecho de que usted y yo somos responsables delante de Dios de comportarnos de manera digna. Dice Snodgrass, con mucha frecuencia se presenta un cristianismo que no pide nada de los creyentes. Hacemos tanto hincapié en la debilidad humana, es que él es débil o que yo soy débil. Hacemos tanto hincapié en la debilidad humana, en nuestra incapacidad para hacer nada provechoso y en la necesidad de la intervención de Dios en la salvación, que no queda espacio para la responsabilidad humana. Hermanos, antes de nosotros ser salvos, no podíamos hacer absolutamente nada para alcanzar la salvación, excepto creer. Pero a partir de nuestra salvación, Dios ha creado un antes y un después. Dios ha establecido una separación, una frontera en nuestro antes y en nuestro después
y a partir de ahí somos responsables delante de Dios. Y él sigue diciendo, nuestro problema es que tenemos una salvación de $1 millón a la que damos una respuesta de 5 céntimos. Nuestro problema es que tenemos una salvación de $1 millón a la que damos una respuesta de 5 céntimos. Pero el texto dice que andemos de manera digna del llamamiento con que hemos sido llamados. Implica y comporta una responsabilidad nuestra. En segundo lugar, el texto también da a entender, y la palabra de Dios así nos lo afirma, que contamos con recursos espirituales ilimitados para andar a la altura de nuestro llamamiento. En otras palabras, Dios no solo nos salvó por gracia y no solo nos llama a vivir a la altura de nuestro llamamiento, Dios también nos provee de los recursos necesarios para que usted y yo podamos vivir adecuadamente como corresponde a nuestra vocación. Contamos con recursos espirituales ilimitados. ¿Cuáles recursos, por ejemplo? Mire lo que dice Efesios capítulo número 1, versículo número 7. Dice, hablando acerca de una de las bendiciones que tenemos en Cristo, que en Cristo tenemos redención por su sangre, es decir, por su sacrificio, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y esta redención lo que habla es de liberación, de que se ha pagado un precio para rescatarnos, no solo de la condenación del pecado, no solo de la culpa del pecado, sino también del poder del pecado en nuestra vida diaria. La enseñanza de Romanos, el capítulo número 6, es que Cristo no solamente murió por nuestros pecados, sustituyéndonos en la cruz para cargar la condenación que nosotros merecemos, sino que también Cristo murió al pecado de tal manera que Él condenó, que Él juzgó la naturaleza pecaminosa y la desarmó de todos sus derechos sobre la vida del cristiano. Así que el que ha sido justificado ha sido librado del pecado. Y dice el apóstol Pablo allí, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros pecados como armas de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que Dios condenó al pecado en la carne, como dice en Romanos el capítulo número 8, versículo 3. Contamos también con la morada del Espíritu Santo en nuestro corazón. Efesios capítulo número 1, versículos 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo habita en nosotros. Y habita en nosotros, hermanos, para reproducir la vida de Cristo en nuestro corazón, para producir el fruto del Espíritu, para llenarnos de su poder y capacitarnos para hacer su obra aquí en la tierra. Tenemos el recurso de la oración. Dos veces en la carta a los Efesios, el apóstol Pablo eleva una oración de intercesión por sus hermanos amados de Éfeso y de otros lugares. Y en el capítulo 3 ustedes saben lo que dice. Yo doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra,
para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, de tal manera que arraigados y cimentados en amor, seamos capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Hermanos, usa el recurso de la oración por ti, por tu familia, por los hermanos de la iglesia, por la obra de Dios, para que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Tenemos el recurso de la vida en comunidad, de la vida en comunidad. Y yo no me canso, mis amados hermanos, de repetir, de enfatizar el hecho de que somos una familia, de que somos un cuerpo, de que somos el santuario de Dios y que la vida cristiana no se puede vivir apropiadamente de manera aislada de los demás, sino que nos necesitamos los unos a los otros, que ese calor, ese fuego, ese entusiasmo contagiante de nuestros hermanos es un incentivo para vivir para la gloria de Dios. Como decía un gran maestro, la iglesia no te salva, pero te protege. La iglesia no te salva, pero te protege. Viene a mi mente aquel momento en el capítulo, creo que 38 del libro de Génesis, cuando uno de los hijos de Jacob, Judá, del cual vino nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se apartó de sus hermanos y se fue a vivir a otro lugar. Y todos sabemos las consecuencias funestas de esta decisión. Me viene a la mente también el caso de una población en el norte de Galilea, al sur, o más bien al norte de Israel, llamada Lais. Cuando la tribu de Dan, que no tenía mucho espacio para poder alojar a todos los miembros de la tribu, tuvieron que explorar más arriba, hacia el norte, buscando un lugar donde pudiesen vivir de una manera tranquila. Enviaron a un grupo de espías. Y estos hombres espiaron la tierra de Lais. Y cuando llegaron a Lais, dice la palabra de Dios, que ellos estaban desentendidos de todo, no tenían comunión con nadie. Los habitantes de Lais no tenían relación con ninguna otra población. Se sentían contentos de estar aislados de todo el mundo. Nadie me molesta, yo estoy tranquilo aquí yo tengo todo lo que necesito para la vida, aquí yo tengo los alimentos, aquí yo tengo el agua, aquí yo tengo todo lo necesario para la manutención de la población. Y cuando los danitas los invadieron, los destruyeron por completo, quemaron su ciudad, le prendieron fuego y le cambiaron el nombre de Lais por Dan. Lais perdió la identidad por haber estado aislada completamente de toda relación con otras naciones. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros, mis amados hermanos, cuando por alguna u otra razón nos dejamos de congregar y nos dejamos de animar los unos a los otros y nos dejamos de estimular los unos para con los otros, creyendo que somos autosuficientes, creyendo que por nosotros mismos tenemos la capacidad para agradar a Dios, y nos comenzamos a enfriar y el corazón se comienza a enfriar, y el alma comienza a perder el calor espiritual y nos desviamos. Es por esto que la carta a los hebreos enfáticamente dice que teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos a Dios con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos sin fluctuar, sin vacilar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió.
y considerémonos unos a otros para estimularnos, para provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más que cuando veis que aquel día se acerca. La vida en comunidad, como iglesia, es vital para andar como es digno del llamamiento con que hemos sido llamados. Y tenemos la armadura como un recurso para poder lograr eso. Porque hay una lucha permanente entre el creyente y las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que, habiendo acabado todo, estar firmes. Mi hermano, Dios nos ha provisto de los recursos necesarios para vivir de manera digna. Y en tercer lugar, cuando nos exhorta la palabra de Dios a andar como es digno de la vocación con que hemos sido llamados, esto implica que este llamado comporta una meta. Andar como es digno del Señor nos lleva a una meta. Tiene una meta por delante. ¿Y cuál es la meta, hermano, de todas las cosas? ¿Cuál es el fin de la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la redención? ¿Cuál es el propósito del plan de Dios para con la iglesia? Bueno, nos lo contesta el mismo apóstol Pablo en el capítulo número 1 de la carta a los Efesios. Dice el versículo número 6. Luego de haber dicho que hemos sido adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual hemos sido aceptos en el amado. En el versículo 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y en el versículo 14, hablando del Espíritu Santo como las arras o la garantía de nuestra herencia hasta la posesión de la redención adquirida para alabanza de su gloria. Hermanos, no solo la salvación es para alabanza de la gloria de Dios, también tu vida y mi vida deben ser para la gloria de Dios, para glorificarlo a Él, para que el mundo pueda ver que nosotros, hermanos, hemos sido transformados por su glorioso poder y su gracia inigualable. En conclusión, termino con unas palabras de un hombre que nos llama a vivir también de manera digna, o llamó a vivir a la altura de nuestro llamamiento. Y él decía las siguientes palabras: date cuenta, oh cristiano, de tu dignidad, y puesto que has sido hecho partícipe de la naturaleza divina, porque tenemos la naturaleza divina en el corazón, puesto que has sido hecho partícipe de la naturaleza divina, no vuelvas con una conducta indigna de tu rango a la vileza de tu condición anterior. Hermanos, que el Señor nos ayude a vivir dignamente, a vivir como cristianos. ¿Quién les habla? ¿Quién les habla, hermanos? ¿Quién les dirige la palabra? Reconoce que mis fuerzas no son suficientes. Reconozco también que sin Dios, que sin la ayuda del Señor no puedo hacerlo, no puedo conducirme a la altura de mi llamamiento. Todos los días me doy cuenta de cuán débil soy. Por eso los necesito a ustedes. Ustedes son mi iglesia.
Ustedes son el cuerpo de Cristo. Y yo necesito de ustedes. Y necesito de la gracia de Dios y de la palabra de Dios, del Espíritu de Dios y de la oración de mis hermanos para poder seguir adelante. Que Dios nos bendiga.